Pero profe, no van a iniciar aún. ¿Por qué? Porque yo saco el computador, por favor. Bueno. Entonces, ya ustedes saben que la zona que predomina en la información crónica, sobre todo los nucleares, hablando de la parte linfocítica, silencio. Hablando de la parte linfocítica y de la parte de macrófagos. Los macrófagos tienen unas vías de activación en donde unas vías inducen inflamación y destrucción tisular y otras vías inducen reparación. ¿Profe, puede hablar más duro, por favor? Que los macrófagos tienen dos vías de activación. Unas vías inducen inflamación y las otras inducen reparación del tejido. La vía de la interleuquina 13, ¿sí? La 4, por ejemplo, induce, digamos que, una activación en el macrófago, pero más para coordinar una respuesta reparadora. Una quimiotaxia para, digamos, reclutar fibroblastos, muchachos, para reclutar fibroblastos. Entonces ahí es cuando se une la parte inflamatoria con la parte de reparación, y digamos que el macrófago es una de las células que funciona como nexo entre ambos procesos. Los macrófagos dependen mucho de la activación de linfocitos. Entonces, digamos que, por ejemplo, las T helper 1 induce activación de macrófagos por vía clásica. Por ejemplo, los T helper 2 inducen reclutamiento y activación de eosinófilos y una vía alternativa de activación de macrófagos. Es decir, un tipo de macrófagos activa al macrófago, valga la redundancia, para hacerlo hostil e incentivar la respuesta inmunitaria, y otros tipos de macrófagos inducen la vía de reparación. No me voy a detener demasiado en eso. Es una cosita, ¿será que se puede ver un segundito a la diapositiva anterior? Esta. Gracias. Sí. 2 segundos. En la parte de inflamación granulomatosa, ¿cuál es la enfermedad por excepción, por excelencia que tiene esa expresión? Es la tuberculosis, donde se forma un granuloma. Recuerden que el granuloma se forma por incapacidad del sistema inmunológico de degradar el componente que está ocasionando o que está, digamos, alterando la normalidad de ese tejido. En este caso es el Mycobacterium tuberculosis. Pero también puede ser por el hongo aspergillum. Puede ser Aspergilloma, incluso en personas que trabajan en minas o que trabajan en sectores, por ejemplo, de construcción. Ellos aspiran, digamos, componentes en forma de polvo, en forma algunos tienen forma de hilos, y esos pues son cuerpos extraños, ¿no? Que tienen un tamaño tan pequeñito como para no ser barridos por las funciones de barrera que llegan al espacio aéreo, a los alvéolos. Ustedes saben pues, que nosotros tenemos macrófagos alveolares. Ellos detectan esos componentes, intentan degradarlos, pero es muy difícil. Entonces ellos lo que hacen es que forman granulomas, que tratan de aislar ese componente de objeto extraño, ¿sí?, del resto del tejido. Claro, uno nombra normalmente la tuberculosis, pero hay múltiples expresiones, patologías que causan como expresión clínica los granulomas. Entonces, los granulomas simplemente pues, son cúmulos de macrófagos que han sido sometidos a un cambio morfológico, ¿sí? Debido a esa activación constante se vuelven grandes porque aumentan su capacidad secretora, ¿sí? En esa zona muchos de ellos funden sus membranas y se vuelven una especie de células mucho más grandes y buscan rodear el componente extraño. En ese granuloma pues hay tejido muerto porque ellos han
tratado de secretar sustancias dañinas tratando de disolver ese cuerpo extraño, y en ese proceso pues han lesionado el tejido que estaba sano, y finalmente ellos rodean completamente el tejido, y de hecho el granuloma es duro. Lo vemos cuando se forman, por ejemplo, granulomas en la piel, que también se pueden formar, y son estructuras que son tremendamente duras. En una partecita de eso hablan de los efectos sistémicos de la inflamación, que aunque yo tenga una reacción inflamatoria que es local, yo puedo tener efectos sistémicos. Por ejemplo, un paciente que tiene una celulitis en el miembro inferior, el paciente puede tener fiebre, tiene efectos sistémicos pese a que la infección es localizada. Un paciente con una celulitis puede tener pérdida del apetito, explicada por factor de necrosis tumoral. En este caso, la temperatura como tal, explicando la fiebre, está bien si no me lo explicaron así en el quiz, pero la fiebre está explicada porque en el sistema nervioso central, en la parte hipotalámica, yo tengo la regulación de la temperatura. Y tengo unas células que son extremadamente sensibles a, por ejemplo, citoquinas, entre ellas la interleuquina 1, que son sustancias pirógenas. Cuando ellas detectan estas concentraciones, aunque también pueden detectar sustancias exógenas, como por ejemplo productos bacterianos, cuando ellas detectan esas concentraciones, se producen prostaglandinas a nivel local y una cascada que termina en esto. Para yo llevar mi temperatura al alza cuando tengo una infección, la temperatura busca dos cosas. Uno, bueno, la fiebre parece ser que es algo evolutivo, ¿sí? Es algo evolutivo desde hace muchos años, millones de años atrás, porque muchos seres, como creo que le dice el libro, si ustedes lo buscan lo encuentran también en artículos científicos, especies como por ejemplo los anfibios, al incrementar su temperatura se vuelven inmunes a ciertas infecciones, porque cada microorganismo tiene una temperatura que es tolerable. Esa es la base de la serie y del juego de Last of Us. Eso se lo han jugado. Sí. El hongo se adapta al calentamiento global. Los hongos generalmente son muy malos tolerando la temperatura del cuerpo humano. Por eso la mayoría de mucosas son en zonas externas, perianales, en piel y en boca. No son tan calientes. Pero vaya a ver si es muy fácil. Claro, hay personas que tienen micosis pulmonar y son casos, sí, obviamente. Pero los hongos no son muy buenos para vivir dentro del cuerpo humano porque no toleran nuestra temperatura. En este caso, en el caso de la serie, el hongo, debido a tantos años de calentamiento global, va mutando, tanto así que puede soportar temperaturas exteriores muy altas. ¿Sí? Entonces, cagadísimo de la risa, ese hongo en esa serie parasita el ser humano. Entonces, los microorganismos tienen unos rangos de temperatura que ellos, si pasan de esa temperatura, se aumentan, entonces es muy difícil sostener sus componentes estructurales, o sea, sus membranas se desintegran, sus proteínas se desintegran. Entonces, se cree que la fiebre es un mecanismo evolutivo de hace millones de años que conservamos aún. La fiebre busca, ¿sí?, subir la temperatura para dificultarle un poco más la existencia del microorganismo. Lo otro, para la parte de la circulación. Entonces, ¿cómo yo incremento mi temperatura? O sea, ¿cómo yo hago para incrementar la fiebre? Uno, se produce más hormona tiroidea. La hormona tiroidea, acuérdense que es una hormona metabólica. Entonces, aumenta el metabolismo, ¿sí?, sobre todo en células grandes como el músculo, por ejemplo. Se aumenta el metabolismo y al aumentar el metabolismo hay mayor gasto energético, y el gasto energético, el quemar yo energía, romper enlaces, eso libera calor, entonces yo incremento mi temperatura. Al mismo tiempo, el incremento de actividad tiroidea y de hormona tiroidea me eleva a mí la frecuencia cardíaca, circula la sangre mucho mayor. En regiones como por ejemplo
las glándulas sudoríparas en las regiones frías de mi palma, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En esa zona hay vasoconstricción para yo evitar que el calor se escape por esas zonas, ¿sí? Entonces yo retengo más calor y reduzco un poco la sudoración de la persona. Al mismo tiempo, incremento el metabolismo muscular y se incrementa la excitación de la motoneurona anterior de los músculos. Eso hace que la persona empiece a temblar. Por eso le llega al paciente cuando tiene fiebre alta en infecciones avanzaditas, le llega con fiebre, y cuando está en el pico febril la mamá le dice es que el niño le llega la fiebre y empieza con escalofrío y empieza a temblar. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cuál era la motoneurona? La motoneurona anterior. Ah, listo. Entonces, ella envía impulsos para hacer que los músculos grandes del cuerpo empiecen a hacer este movimiento, y al hacer esto genera calor. ¿Listo? Entonces, digamos que más o menos, esas son cosas todas que explican el por qué una persona puede incrementar su temperatura. Tanto así para llegar a 40 grados centígrados o incluso un poquito más. Profe, la vasodilatación de los vasos. Es que creo que el libro dice que el vaso por el que yo hay unas zonas en donde va a haber vasodilatación y hay otras donde va a haber vasoconstricción. La principal vasoconstricción está en las zonas donde yo pierdo calor, zonas frías del cuerpo. Nosotros tenemos puntos fríos en el cuerpo, las palmas, las plantas y la zona genital, ¿sí? Por eso a veces, por ejemplo, ustedes van a hacer un examen genital, ustedes tocan y los genitales están fríos, o están más fríos que la vagina, porque son zonas donde escapa calor. Esas zonas sí buscan hacer vasoconstricción, pero en otras zonas, por ejemplo en el músculo, hay vasodilatación. En otras zonas donde yo tengo la infección hay vasodilatación para que pueda llegar la parte, sí señor, claro. Entonces, y aparte es que la vasodilatación en esas zonas me explica el porqué también de la taquicardia en esos pacientes, no solo porque hay producción de hormona tiroidea, sino porque como yo necesito en esa parte la vasodilatación en algunas partes para que sea un proceso de rodamiento y todo esto, también la vasodilatación en algunos órganos como por ejemplo el músculo, y esa vasodilatación hace que pues consumo energético llega más sangre al corazón y por mecanismo estable aumenta la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca lo que busca es que yo lleve mayor cantidad de sangre para sustentar todos esos procesos, porque ya nos dimos cuenta que en la nutrición por eso se afectan, ¿sí? En el paciente sano, por eso la sangre busca llevar nutrientes, porque el proceso inflamatorio es muy costoso, demasiado costoso. Y aparte es que si usted necesita generar especies reactivas de oxígeno para matar un microorganismo, usted necesita que le llegue oxígeno, entonces eso lo vamos a respirar. Pero otras zonas van a estar en vasoconstricción. ¿Sí entendido hasta ahí? Pero eso incluye para que Sí. O sea que Esto está sucediendo durante la fiebre, para yo elevar la temperatura. No, esto explica la fiebre. Esto explica la fiebre, o sea, todo inicia con la estimulación de citoquinas a nivel del sistema nervioso central. De ahí se producen todas las sustancias que van a derivar en esto. Esto es fisiología, muchachos. o sea, esto acaba de poner todo eso o ¿En qué, doctor? ¿Quiz de ahorita? No, porque no lo conocían, la mayoría. Solo que me explicaran, dijeran, pues el proceso inflamatorio se produce interleuquina 1 y la interleuquina 1 pues es causal de fiebre. Lo mismo que el factor de necrosis tumoral. Pues ustedes solamente saben que el factor de necrosis tumoral causa pérdida del apetito, pero no saben cómo. ¿Sí? Eso deberían unirlo con sus conocimientos de fisiología, porque pues, ellos se pegan en receptores específicos en la zona y porque hay desviaciones del flujo sanguíneo, como explicó aquí la doctora. Pero con que me colocaran eso y con que ustedes se lleven la cabeza de que
qué sustancias causan fiebre, qué sustancias pueden ocasionar pérdida del apetito, están relacionadas con la inflamación. Vamos bien hasta ahí. Muchachos, hay unas proteínas que son reactantes de fase aguda, que no sé, ya yo les había comentado de una que era la proteína C. ¿Proteínas qué, profe? Proteína C reactiva. Hay unas sustancias, muchachos, hay unas sustancias que se producen a nivel del hígado, como la proteína C reactiva, por ejemplo. El fibrinogen también actúa como reactante. Y está esta que es la proteína amiloide célica. Digamos que son proteínas que ayudan en la parte de inflamación. Por ejemplo, el fibrinógeno en la parte de formar redes que dificulten o que aglutinen un poquito los microorganismos. La proteína C reactiva puede tener también alguna participación en la parte de opsonizar, fijar complemento. Entonces, pues, es común que ustedes en una infección, como por ejemplo en el caso del niño, ustedes encuentren proteína C reactiva elevada, tanto a niveles como 200, 200, 300 y más, 90, 60 en algunas infecciones, otros tienen 20. En este niño probablemente ustedes le tomen y no esté la PCR tan elevada, porque como está tan desnutrido, tiene depresión de las proteínas y no tiene el hígado cómo formar estas macromoléculas para liberarlas en plasma. Entonces, esa es una de las respuestas de por qué ese niño del quiz puede estar inmunosuprimido. No tiene reactantes de fase aguda. Listo, que no lo sabían, pero no tiene complemento. No tiene muy bien muchas proteínas de complemento. ¿Sí? Está fallando. Aparte, muchas de ellas necesitan del glucofactor o factores añadidos que pueden estar alterados en la parte de la nutrición. Ahora, pero eso es para el capítulo que sigue. Ese niño o una persona desnutrida puede tener también alteración ¿de qué? La coagulación. La coagulación. Pues la coagulación. ¿Por qué? Los factores de coagulación son proteínas. Tampoco sanos. Y aparte de que no tienen proteínas para formar factores de coagulación, así que pila porque cuidado, como tal vez un caso parecido, el paciente no tiene vitamina K, no tiene mucha vitamina K. Sí. Entonces, fíjense cómo ustedes con un caso lo único que tienen que detenerse, quitarse el miedo, porque el miedo no lo deja pensar, y detenerse y de qué son las cosas que ustedes tienen en el capítulo para justificar lo que están haciendo. Fíjense que la respuesta del caso clínico está en el capítulo. Citoquinas, complemento, ¿sí? Lo otro de las barreras, muchos ya lo sabían, o se les envió también por el artículo. Entonces, lo mismo. Entonces, todas esas cosas justifican. Ojo, por ejemplo, en el 4, porque en el 4 sí me les voy por muchos lados, porque en el 4 manejan leyes de Stabile, presión hidrostática, presión corriosmótica. Entonces tengo por dónde meterme, tengo muchísimo por dónde meterme. Cascada de coagulación intracelular diseminada, tengo por dónde escoger. Entonces, por eso quiero meterse en el espacio para estar. Entonces, fíjense los reactantes de fase aguda cómo son importantes en la inflamación y en pacientes nutridos generalmente los tiene una depresión. Algunos reactantes de fase aguda se unen a los eritrocitos y hacen que se aglutinen o se segmenten mejor. Entonces ustedes por eso ven en algunos cuadros hemáticos les reportan a veces velocidad de sedimentación globular. No sé si lo han escuchado. Y la velocidad de sedimentación globular es un marcador de inflamación. Entonces algunos médicos en consulta piden proteína C reactiva o PSG. Por ejemplo, pacientes que sospechan lupus o artritis reumatoide, y lo primero que empiezan a pedir es proteína C reactiva y PSG, porque se elevan. Como el paciente tiene una inflamación ahí constante,
tienen una velocidad de sedimentación globular elevada y una proteína C reactiva elevada. Entonces ustedes utilizan esos marcadores con un paciente para ustedes darse cuenta más o menos en clínica cómo está él. Y aquí viene la parte de reparación de tejidos. Se salvaron, yo creo que los dejo hasta el día de terminar esto. ¿Alguien falta por yo?